¿Quién más? Ah, claro. Ministro en visita permanente. Bien, tenemos conectada ya a la diputada Erika Olivera, autora de la moción del tema que tenemos en primer lugar de la tabla, pero antes le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para la cuenta. Presidente, senadores, en cuenta se han recibido dos documentos, uno del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, don Hernán Burdiles, en el cual da respuesta a un oficio que envió esta comisión respecto del proceso de nombramiento de los integrantes estudiantiles de esa entidad. En su respuesta se le ha enviado a los señores senadores, él comenta y señala que todos los aspectos reglamentarios que surgieron para este tema, e incluso que existe un proceso pendiente que se ha incubado en la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a esta situación. Y luego, en respuesta a un oficio que también mandó esta comisión hace algún tiempo, está la respuesta del alcalde de la Municipalidad de Talca, señor Juan Carlos Díaz, en relación con el cambio para la denominación del gimnasio municipal por Gimnasio Regional Manuel Herrera, un ex basquetbolista, como ustedes recordarán, que fue una de las peticiones que hizo esta comisión para dejar pendiente del envío a la sala de este proyecto de ley. Todavía tenemos pendiente lo de la parte del deporte, probablemente tal, que no nos ha llegado, pero se recibió el oficio que he señalado. Eso, presidente, la cuenta. Bien, y por lo tanto vamos a esperar el oficio del Ministerio para enviar a la sala. Exactamente. Eso sería todo, ¿cierto?, de la cuenta. Solamente eso, presidente. Senador Carlos Monte. No, sobre el tema de organismos que pasan por esta comisión, yo creo que sería bueno tener alguna reflexión y proponérsela, porque creo que esto requiere una solución más global. O sea, el tema binominal y el concepto que hay para configurarla no permite reflejar las reales necesidades, incluso el consejo también del sistema de acreditación. Yo recuerdo cuando esto, o sea, hay un problema más general. Eso quiero decir, no sé si esta comisión podrá terminar proponiendo alguna idea, no digo ahora, en marzo. Bueno, algunos nos vamos, pero de todas maneras creo que esto es un sistema que está agotado, lo demostró recién la designación del Consejo Nacional de Educación, lo demostró con 4 miembros designados por o sea, no designados, sino que confirmados por el Senado. Al final se fue configurando una orientación que no refleja bien ni la realidad ni las necesidades del sistema educacional. Es una cosa. En segundo lugar, a mí me parece que este caso de este proyecto que aquí se le está dando vuelta, ¿de qué lugar era? De Talca. El gimnasio. Del gimnasio. Yo alguna vez me metí, hay 40 o 45 proyectos similares que tienen que ver un nombre de plaza, un nombre de esto, o distintas cosas. Creo que hay que sugerir también una manera de tratar esto, porque si bien el Senado no ha querido discutir ni reformar nada del proceso legislativo dentro de sus marcos y sus atribuciones, a lo menos esto debería modificarse la forma de tratarse, ¿no? O sea, yo creo que sería bastante bueno aportar. De los 1.200 proyectos que están en tabla en el Senado, 40 tienen que ver con esto, ¿no? Y en esta comisión es un porcentaje, más de 40 son, pero es un pasivo que está ahí que no es necesario. Estados Unidos tiene un sistema en que llegado el 11 de marzo se acaban todos los proyectos, vuelve todo a cero, no queda ninguno de los anteriores. Eso es lo que ocurre allá, o sea, incluso los que están iniciados su tramitación, todo vuelve a cero. Bueno, acá tenemos, no digo que lleguemos a eso, pero por lo menos tratar de resolver los nudos que se han ido acumulando. Esas dos reflexiones quería hacer. Gracias, presidente. Muy bien. Solamente, sí. Tenemos de hecho en la tabla de hoy tenemos un proyecto. Sí, precisamente le quería recordar al senador Monte respecto del tema de la denominación de ciertos lugares o estructuras o días D que también se han denominado, que la comisión hizo un esfuerzo en algún momento de tratar varios en su conjunto. Y nosotros como Secretaría también en muchas oportunidades lo hacemos, es que respecto a lo que dijo el último tema planteado por el senador, de requerir o mandar al archivo todos los proyectos que tienen más de 2 años de tramitación y sin gestión útil. Y en muchas oportunidades nos ha ocurrido de que luego diferentes senadores solicitan el desarchivo de esos proyectos y vuelven nuevamente a la comisión. Entonces, quizás el Senado como tal tendría que adoptar algún tipo de procedimiento en cuanto a que una vez enviado el archivo los proyectos pudieran quedarse ahí. Porque nosotros efectivamente en la comisión, yo no lo he seguido haciendo porque me ha ocurrido eso, hay proyectos de larga tramitación, de larga data, que no han tenido gestiones útiles y no les quería mandar archivo por esta situación que les he planteado. En todo caso, yo más bien estoy pensando alternativa, una posibilidad que enfrentó en esto no sea materia de ley, muchas de estas materias, que no sean de ley. La segunda cuestión es que
no lleguen al Senado y queden en la Cámara. La tercera cosa, que sea además llegar al Senado, que esto no se trate de un proyecto común y corriente, sino que simplemente una vez que tiene unanimidad en las subcomisiones ya se trata y se votan en globo, sin debate, o sea, tener otro... Pero en fin, hay distintas alternativas. La cuestión es que son 40 autores o gente que está detrás de los proyectos que está frustrada, que encuentra... Esto ocurre en hartas otras materias dentro de los 1.200 proyectos que hay en tabla. O sea, eso. Claro. Y ha ocurrido también en la discusión en sala de muchos de estos proyectos que se ha prestado para festinar justamente la iniciativa. En algunos casos hay algunas situaciones que probablemente la gran mayoría son muy justificadas, pero hemos tenido de todo. Entonces yo creo que eso de alguna manera ha inhibido también la discusión de esta iniciativa. Yo comparto que este es un tema que tenemos que hacernos cargo, probablemente esta comisión más que otra, porque muchas de estas iniciativas llegan acá, la gran mayoría además son de la Cámara de Diputados, y lo que tenemos es que de vez en cuando hay un diputado que presiona, en este caso ha sido la mesa, respecto del proyecto que está a continuación. Bien. Vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Presidente, senadores, en tabla tenemos 3 proyectos de ley. En primer lugar, continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que exige la celebración de un contrato en los términos que indica entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional de Femenino de Fútbol. Para este objeto nos acompaña la diputada Erika Olivera, que es una de las autoras de este proyecto de ley, como también en representación del Ministerio del Deporte, don Cristian Águila y don Hernán Domínguez. Sobre esta materia, senadores, presidente, hacer presente que en el texto comparado que ustedes tienen ahí a su disposición, se ha agregado una tercera columna respecto de lo que son propuestas de indicación que ha elaborado el Ministerio del Deporte, con el objeto de que sean consideradas por esta instancia a efectos de que, si lo estiman pertinente, la suscriban y la presenten como indicación al proyecto de ley. Digo esto porque esta propuesta no sería, en términos, según lo que se nos ha informado, presentada como indicación del Ejecutivo por un tema de requisitos formales, por un tema de firma, y en consecuencia, para que sí pudieran ser aprobadas como indicación, tendrían que tener la firma de 1 o más senadores, obviamente con el tope de 5. También, finalmente, presidente, hacer presente de que la comisión en la sesión de la semana anterior aprobó en particular algunas normas de este proyecto de ley, fundamentalmente aquellas normas que se referían a enmiendas formales que tenía por objeto este proyecto de ley, pero hay un par de ellas respecto a las cuales tendría que producirse la reapertura del debate y hay que proceder a su supresión o eliminación, porque se ha estimado por el Ejecutivo, y una cuestión que ustedes tienen también que analizar, que en vez de considerarlo como norma permanente del proyecto de ley, se incorpore como norma transitoria. Esa es la situación en la cual se encuentra este proyecto de ley, y la primera de esas situaciones sería la modificación referida al número 3 del artículo 1, en la cual habría que adoptar ese acuerdo, que precisamente es una de las primeras normas que luego se traslada como artículo transitorio de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a ofrecer la palabra entonces al representante del Ejecutivo, el señor Águila, don Cristian Águila, jefe del Jurídico. Saludos a ustedes, a los senadores, y a Francisco y a Carol que lo acompañan. Efectivamente, nosotros les propusimos un texto, una indicación que no ha sido votada, en la que se incorporan, como se había solicitado al Código del Trabajo, todas las palabras trabajador y trabajadora y las y los deportistas profesionales, que era lo que había quedado, eso en primer lugar. Después se modificó, como bien explicó Francisco Javier, el artículo transitorio primero. Se deja un intervalo de 6 meses, que fue una pregunta que hizo la senadora Proboste la vez pasada, lo que es propicio para la implementación precisamente por un principio de realidad, atendiendo que las organizaciones deportivas deberían de complementar el 50% de la primera contratación dentro de este periodo de 6 meses. Y se modifica el artículo transitorio segundo, habilitando solo por el periodo de 5 años para acceder a los beneficios del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las donaciones con fines deportivos del título 4 de la Ley del Deporte. Todo esto de manera transitoria, lo que conllevaría necesariamente, presidente, si ustedes los estiman, como bien explicó Francisco Javier, a reversar la votación referida al inciso final nuevo del artículo 5 de la Ley 20.019, que fue votada la vez pasada. Se debería también reversar la votación del literal B del proyecto, de la indicación que agrega el artículo 43 de la Ley 19.712, un nuevo literal, el literal G,
y se debería de votar en contra del agregado al numeral 1 del artículo 63 de la ley 19.712. Lo que estamos haciendo es sacar de los textos permanentes los transitorios y establecerlos solamente en un único transitorio. Eso, presidente, quedo atento a cualquier consulta. Dos reaperturas del debate y después los dos transitorios. Sí, porque la Bien, verdad que la modificación... estaríamos hablando entonces de 4 materias distintas, 2 reaperturas del debate y 2 transitorios. Sí, porque lo otro- Efectivamente. Sí, presidente, porque la otra parte de la indicación que se refiere al tema de agregar las diferentes partes del Código de Trabajo, porque la modificación que se hizo era solamente a uno de los artículos del Código de Trabajo referido al contrato de fútbol, hay que agregar en las demás disposiciones del Código de Trabajo también la relación de fútbol de trabajadora, además de trabajador. Y esas son cuestiones ya de orden simplemente formal, que no tiene mayores, en concepto de la Secretaría no tiene mayores dificultades. Lo que sí, para efectos de proceder a esto, entiendo de que al menos los 3 senadores que están acá suscribirían como indicación esta propuesta. Ofrezco la palabra. Senador García, ¿de acuerdo? Sí. Don Carlos. Don Claudio, yo con... Sería a lo mejor que la suscribiera la totalidad de la integrante de la comisión, quizás. ¿O no? ¿O ustedes 3 nomás? ¿Ustedes 3 o también con Alvarado? Bien, ¿habría acuerdo entonces para suscribir unánimemente las indicaciones propuestas por Ya. el Ejecutivo? Perfecto. Sí. Y enseguida, perfecto. Y enseguida, presidente, también entiendo que hay acuerdo para la reapertura del debate que se ha solicitado. Respecto de normas que le explico. No sé si Sí, le explico, senador sí, Alvarado. sería bueno explicarle al senador Alvarado. Senador Alvarado, le explico muy fácil, muy simplemente. El Ejecutivo va a presentar al Ministerio del Deporte una propuesta de indicación para que sea suscrita por los integrantes de esta comisión, que tiene por objeto adecuar el proyecto de ley de acuerdo a lo que fue la discusión de la semana pasada y fundamentalmente para eso reabrir el debate respecto de 2 disposiciones con el objeto de suprimirlas en la parte permanente del proyecto y trasladarlas solamente a la parte transitoria de la iniciativa de ley. Consecuencia, si hay unanimidad para la reapertura del debate en ese sentido, así Bien. podríamos. Entonces tendríamos unanimidad para suscribir las indicaciones y para reabrir el debate en los 2 puntos. Señor Águila. Sí. Presidente, sí. Solo una cosa importante que cuando trabajamos ayer, hoy día en la mañana me di cuenta de algo importante en el artículo transitorio segundo, que no lo alcancé a mandar en la indicación no votada que les hice llegar, que deberíamos de incorporar en el artículo transitorio segundo esta habilitación para que las organizaciones deportivas profesionales puedan acceder a los beneficios del título cuarto, una frase que diga solo para el desarrollo del fútbol profesional femenino. Para esto dejar muy claro y que no se abra ninguna discusión posterior a que exista, como se llama, una posibilidad arbitraria de que las organizaciones deportivas profesionales puedan acceder con otros fines y dejarlo muy claro que solo es para el desarrollo del fútbol profesional femenino. Esto precisamente en orden a lo que había comentado la senadora Proboste la sesión pasada, en orden a esta discriminación negativa que podría haber en contra de las jugadoras. Sí, lo entiende la Secretaría. Sí, aparte, sí, exactamente, sí, esa parte. Senador García. Gracias, presidente. Saludar a la diputada Erika Olivera y a quienes representan al Ministerio del Deporte. A ver, yo creo que la interpretación obvia del artículo segundo que se nos propone es que se trata de clubes deportivos o fútbol femenino, porque dice el artículo primero transitorio dice: las normas de la presente ley entrarán en vigencia 6 meses después de su publicación en Diario Oficial. Las organizaciones deportivas deberán cumplir con la obligación de efectuar la contratación laboral de las jugadoras de sus equipos femeninos que participen de competiciones oficiales de carácter nacional de categoría adulta en el plazo de 3 años a contar de la fecha. Sin embargo, de lo anteriormente, la organización deportiva profesional a contar del primer año de entrada en vigencia deberá cumplir con un mínimo de contratación laboral equivalente al 50%. Y ahí establece la gradualidad. Porque está hablando de la contratación de jugadoras. Yo me imagino que en ningún caso hay contratación de jugadoras, naturalmente, para equipos de varones,
No sé. No, lógico. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, la interpretación obvia es que se trata solo fútbol del fútbol femenino. Sería necesario hacer este agregado. Eso ahora es mejor que lo hagamos, quizás. Es mejor, yo creo que Todo está muy dinámico. va a quedar más claro. Yo respecto del artículo segundo tengo una pregunta. Yo no sé por qué, si vamos a establecer esta opción de que puedan postular recursos de un fondo que además es concursable, en fin, ¿por qué solo por 5 años? Eso fue es ley de donaciones, ¿eso es cierto? No, esto no es donación, esto es postulación a fondos del deporte. Sí, pero está dentro de... Está con la ley relacionada. El senador Montes planteó en la sesión anterior que le solicitó al ese- Ejecutivo poder Es otra norma, presidente. restringir un poco más lo del artículo cuarto de eso, ¿no es cierto? Presidente. Sí, presidente, sí, ¿me dio la palabra? No. Sí. Señor Águila, adelante. Sí, no, presidente, dos cosas. Tal vez la primera, el primer planteamiento del senador García, o hacen suya esta frase que les recomendamos, o dejamos en la historia de la ley expresamente señalado que es solo para efectos del desarrollo del fútbol profesional femenino. Lo que sería importante dejarlo en la historia de la ley, porque al fin y al cabo las bases de los concursos los hace el Instituto Nacional del Deporte. Entonces van a tener que hacerlo a partir de lo que dice la ley y lo que dice la historia de la ley. Eso puede ser un camino, es una recomendación. Y lo segundo que pregunta el senador García es precisamente la restricción de 5 años, es básicamente entendiendo de que aquí efectivamente el desarrollo del fútbol profesional femenino ha sufrido un desmedro, no se ha desarrollado lo suficientemente, y estos 5 años son para permitirles a las organizaciones deportivas que tengan estos equipos femeninos la posibilidad de, por un periodo gradual, sobre todo a los clubes más pequeños, no estoy pensando en los clubes más grandes, sino en los clubes más pequeños, la posibilidad de para poder optar a los recursos fiscales mediante este camino. Eso, presidente. Bien, partimos entonces con el artículo 2. Presidente 4.0 para, en primer lugar, rechazar el número 3 del artículo primero, que es precisamente el tema que estamos analizando, que se traslada como norma transitoria. Y también había lo mismo para rechazar el número primero del artículo segundo, que es la modificación al artículo 43 de la ley del deporte, relativo al Fondo Nacional del Deporte, porque también ese contenido va como norma transitoria. Así se entiende. ¿Habría acuerdo para rechazar esas dos disposiciones? Respecto a las cuales se reabrió el debate. Claro, entiendo que sí. ¿Está bien? Perfecto. Digamos. Luego, presidente, en la página... En la página 10 Luego en la página 10 del texto comparado, en la columna del medio, quedó pendiente una norma en la sesión pasada referida al artículo 63 referido al tema de las donaciones deportivas dentro de la ley del deporte, que intercala en el numeral primero. El artículo 63 habla de cuáles son las materias que dan derecho al crédito establecido en el artículo anterior, las donaciones que cumplan con los siguientes requisitos, y ahí señala que haberse efectuado una organización deportiva de las señaladas en el artículo 32, y ahí agregar o al equipo femenino profesional de una organización deportiva profesional, que fue una de las materias que quedó pendiente y que el senador Monte expresó algún tipo de dudas respecto de esa redacción en la sesión anterior. Gracias, secretario. ¿Algún comentario del Ejecutivo antes de pasar a la votación? Sí, señor presidente, precisamente como nosotros, lo que acaba de decir el Francisco Javier, habría que votar en contra de este agregado porque ya estaría subsumido en el nuevo transitorio segundo. Eso, señor presidente. Senador García tiene un punto distinto ahí. A ver, yo entiendo de que esto está referido a acoger a franquicia tributaria
a los aportes que se puedan hacer a equipos femeninos profesional. Lo del segundo transitorio está referido a postulaciones que se hagan a los beneficios del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Y de las donaciones con fines deportivos, dicen, ya. Claro, incluyen las dos materias en el transitorio. Ya no está como norma permanente. En el fondo, la misma lógica de las normas que hemos rechazado anteriormente, senador. Y por eso es que el asesor está proponiendo su rechazo. Porque ambas materias quedan en el artículo transitorio, no como norma permanente, sino que como artículo transitorio. Tal cual, eso es. Daríamos conteste entonces con la interpretación que hace el senador García. Senador Montes. Está bien, ya. No, yo quiero aclarar mi punto de vista respecto a esta materia. En la época de la dictadura en el Consejo de Estado, este es un tema que se discutió mucho. ¿Hasta qué punto los organismos con fines de lucro podían recibir aporte al Estado y acceder a distintos beneficios del Estado? Y hubo toda una corriente, a propósito de la discusión fue principalmente en educación, que encabezó Jorge Alessandri Rodríguez, el expresidente de la República, que fue enemigo de que hubiera esto. Él sostuvo durante casi 2 años. La contraparte de don Jorge Alessandri fue este joven Coloma, cuando era miembro del Consejo de Estado. Y cuando era joven. En las comisiones legislativas, esto lo impuso Jorge Alessandri, se impuso. Y tuvo un apoyo de Sergio Díez y un conjunto de personas. Y después, en el lugar donde estaba Coloma, que era fundamentalmente el Consejo de Estado, que era este grupo pequeño que al final reafirmaba y definía qué eran las leyes y qué no eran, porque relegislaba completamente, las redefinía, ahí se impuso esto como cuestión general. Bueno, yo en este caso de esto me metí a escarbar en la ley misma si había alguna restricción para distintas actividades deportivas con fines de lucro de recibir. No está explícito en la ley, yo no lo encontré. Puede que estar, pero yo no lo encontré, no sé si ustedes lo miraron. Y lo encuentro súper complicado, porque si el Colo-Colo el día de mañana, que encuentro un gran equipo, el que me gusta a mí y todo lo demás, o sea, si empieza a pedir donaciones, que empieza a pedir más apoyo público, es distinto que Frey, que le dio apoyo público directamente a un proyecto de país, ¿no es cierto?, de ciudad, pero no dentro de ley. Bueno, eso no está en la ley en general. Y yo no quiero, le digo a Erika, no quiero en ningún caso ser un factor que retarde esto, por eso no voy a hacer mayor cuestión. Pero yo por lo menos quiero dejar establecido en el acta que a mí me parece que las instituciones deportivas con fines de lucro deben tener requisitos adicionales, por ponerlo de la mejor manera. Pero no quiero hacer mayor cuestión para que no se retrase el proyecto, porque entiendo el esfuerzo que han hecho las dirigentes de esta área y particularmente la diputada Olivera. Me preocupa como concepto permanente, sí. Eso, presidente. Muy bien. Ejecutivo. Sí, no, presidente, a través de usted contestarle al senador Montes, al contrario, lo que estamos haciendo es no establecerlo de forma permanente, sino con un transitorio que es solamente por 5 años, precisamente orientado a esta discriminación negativa que ha existido respecto de las jugadoras de fútbol profesional femenino y de sus organizaciones, porque esto va a permitir en el fondo un mayor desarrollo y un mayor fomento si es que eventualmente postulan. Yo comparto lo que dice el senador Montes respecto a la restricción original. Por eso quedaría solamente como un transitorio de 5 años. Y eso en el fondo consideramos que es poner un poco la pelota en la cancha y tratar de que las organizaciones deportivas fomenten el desarrollo del fútbol profesional femenino. Bien, señor secretario. Sí, gracias, presidente. No sé si a ver, presidente, yo creo que incorporar la exención tributaria en el artículo 63 de la Ley de Donaciones con fines deportivos es imprescindible. Porque en el segundo transitorio lo que estamos diciendo es que podrán postular. Pero si la norma que establece la exención no lo señala, yo no veo cómo le van a dar la exención tributaria. A mí me parece bien lo que se está haciendo, decir que sea no permanente, por 5 años. Iremos viendo qué ocurre, en fin, porque está la aprehensión que tiene el senador Montes. Pero yo creo que si eliminamos el numeral 2, que digamos, en que estamos incorporando el equipo femenino profesional de una organización deportiva profesional, yo me temo que nos vamos a encontrar con un problema de que no van a poder darle la exención porque no está contemplado en la ley respectiva. Esa es mi opinión, la lectura que yo hago. Adicionales que vamos a dar lectura. Una que se ha llegado al secretario y otra del senador. Sí, le quiero comentar en relación a lo que ha planteado el senador Montes,
que el artículo 64 de la Ley del Deporte, que no está acá copiado porque obviamente no era materia de cambio de este proyecto de ley, Lo dijo. dispone que las escrituras públicas en las que conste la adquisición de bienes inmuebles pagados total o parcialmente con recursos provenientes de donaciones acogidas a esta ley deberán expresar estas circunstancias. En todo caso, el proyecto no podrá contemplar el financiamiento todo o parte de programas de competiciones o espectáculos realizados por organizaciones deportivas sobre la base de la participación de deportistas profesionales, y agrega: asimismo, los donatarios no podrán ser personas jurídicas que persigan fines de lucro. En definitiva, estaría resguardado lo que Ha planteado el senador Monte en cuanto a los requisitos que deberían exigirse para efectos de efectuar las donaciones, pero podría ser, entiendo yo, un poco contradictorio con lo que se quiere hacer en este proyecto de ley, en el sentido de que se está dando este beneficio del crédito por la donación a instituciones que sí persiguen fines de lucro, como son los equipos de fútbol profesional de las organizaciones deportivas. Es una excepción. Ejecutivo. Presidente, tiene razón el Francisco Javier al señalar, lo iba a hacer el artículo 64, ahí está precisamente la Cuadra. restricción para que las organizaciones deportivas, en la ley del deporte está la restricción para que las organizaciones deportivas profesionales puedan acceder a este tipo de, a cualquier beneficio del título cuarto. No obstante eso, lo que estamos haciendo en el artículo segundo transitorio es una excepción, precisamente exceptuar lo que está señalando la norma permanente. En vía de esta de excepcionalidad se le está facilitando a la opción a optar a los Sí, pero beneficios no lo firma él, po. del deporte. Eso, presidente. Pero este que viene de la Cámara no se lo podría. Es que lo que pasa es que el tema de la Cámara, él está proponiendo simplemente que esto se rechace y que se mande como transitorio. Y hay que le hacemos caso a él. Yo creo que sí, porque sería consecuente con la otra parte que ya hemos rechazado. Bien, votamos entonces el... Señor presidente, entonces se pone en votación el número 2 del artículo segundo, senador Alvarado. Rechazar. 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 Hay que rechazar. Perdone. Mayores supresiones que hemos hecho en virtud de que estas partes permanentes del proyecto de ley se envían a la parte transitoria. Ahora, yo he planteado al presidente que en segundo transitorio, que ustedes lo planteen como indicación, es solamente una sugerencia mía, usted lo resuelve, y que se plantee como indicación parlamentaria en lo que se refiere a donaciones, que se refiere a recursos públicos, podría tener un problema de admisibilidad. Pero eso lo vemos en el transitorio. ¿Y esto es para suprimir eso? Ustedes deberían suprimirlo, rechazar esta enmienda en virtud de que está recogida en una parte transitoria. Ya, entonces el señor presidente pone en votación el numeral segundo, senador Alvarado, En contra. senador Montes, Voto como vote el senador García, por eso espero que vote el primero. senador García, Estamos eliminando. Sí. en contra, senador Montes, Como vote el senador García. ¿cómo vota señor senador? Está por eliminarlo también. Sí, sí, pero el senador Montes Tiene no que dice, ser. que el senador Montes no dice cómo vota, dice cómo vota el senador García. Entiendo que el senador Montes vota en contra. El senador Quintana, presidente, en contra. Entonces, en consecuencia también queda rechazado este numeral por 4-0. Luego, señor presidente, ya lo dije yo al comienzo de la relación de este proyecto de ley, las modificaciones que contempla el artículo 3 del Código del Trabajo con el objeto de incorporar la expresión trabajadores y trabajadoras. Ya se aprobó la primera que estaba considerada y hay que modificar en todas las demás disposiciones del Código del Trabajo referidos a este tema, también lo referido, que es la indicación que ha planteado el Son Ejecutivo. meras adecuaciones. Son adecuaciones a la normativa del Código del Trabajo. Bien. ¿En votación? A ver, lo pasa, bueno, a partir de la página 12, hay modificaciones al artículo 22, al artículo 38, al artículo 52 bis A, 152 bis B, al artículo 152 bis C, al artículo 152 bis D, bis E, bis F, bis I, bis J, bis K,
hasta el BISCA, que son todas disposiciones, como les digo, se refieren al contrato de fútbol. En consecuencia, ahí se incorpora la expresión trabajadoras, además de trabajadores, que es lo que hoy día señala el Código del Trabajo. Bien, si les parece a los colegas, aprobaríamos unánimemente toda esa adecuación. Se aprobarían ¿cierto? 3-0 todas estas, porque el senador Alvarado acaba de salir. Luego hay la propuesta del Ejecutivo en la página 23 del texto comparado, en que en primer lugar propone eliminar el artículo primero transitorio que establecía una vacancia legal de 6 meses para este proyecto de ley desde su publicación en el Diario Oficial. Y esto lo hace porque en los artículos primero y segundo que está planteando en la propuesta se regula en el primero el tema de la vigencia de la ley con las demás características que ya se han comentado, como con ocasión del debate de las normas permanentes que ahora están en la parte transitoria. En consecuencia, correspondería aprobar, o más bien dicho, suprimir el artículo primero, aprobando la indicación que ustedes están suscribiendo para eliminarlo. ¿Habría acuerdo también para ello? Aprobado 3-0. Bueno, y ahora entramos en mi concepto, en la parte como sustantiva de lo que estamos hablando, respecto de las normas transitorias que se han aprobado. El senador García ya leyó la primera, no sé si le parece, presidente, que la vuelva a dar lectura. Sería conveniente. Refrescar el debate. Artículo primero, se sustituye por el siguiente. Las normas de la presente ley entrarán en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Mantiene el plazo de vacancia legal. Las organizaciones deportivas deberán cumplir con la obligación de efectuar la contratación laboral de las jugadoras de sus equipos femeninos que participen en competiciones oficiales de carácter nacional en categoría adulta en el plazo de 3 años a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, es decir, 3 años, 6 meses después de publicada. ¿Se entiende, no es cierto? Como son 6 meses, son 3 años, 6 meses. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la organización deportiva nacional profesional a contar desde el primer año de entrada en vigencia de la ley, es decir, 6 meses después de su publicación, deberá cumplir con un mínimo de contratación laboral equivalente al 50% del total del plantel de jugadoras que conformen su respectivo equipo femenino profesional. De igual modo, en el segundo año calendario, desde la entrada en vigencia de esta ley, nuevamente, es decir, de los 6 meses, el segundo año después de los 6 meses, deberán cumplir con la contratación de a lo menos un 75% del total de jugadoras del plantel que conforman su equipo femenino profesional. Ahí hay que agregar el porciento que no está en la indicación. Y finalmente, en el tercer año, propone la indicación, se llegue al 100% de dicho plantel. Bien, aquí está el esquema de gradualidad que nos planteaba la diputada Olivera, la propuesta, las deportistas la semana anterior también. Carol. No, que está haciendo alguna sugerencia, que esa la vemos después, que por final algunos temas que nosotros tenemos que ir al final. Pero este es el tema, como digo, sustantivo respecto de la gradualidad que establece 50, 75 y 100 años, 1 año hasta 3 años desde los 6 meses después de publicada la ley. Bien, nos pronunciamos sobre eso. No sé si el Ejecutivo quiere comentar algo. ¿Está todo de acuerdo con lo que planteaba? No, presidente, estamos muy de acuerdo. Esta es una gradualidad que nosotros introdujimos dentro del proyecto y creemos que efectivamente no solo va muy acordado, presidente, al principio de realidad, que yo creo que es lo más importante. Cuando estamos obligando a contratar, que sea progresivo, es muy importante. Eso, presidente. Bien, votación. En votación al artículo primero transitorio, senador Montes. Senador García. A favor. Senador Montes. Presidente. También. Que entonces aprobado el artículo transitorio unánimemente. Y finalmente está el artículo segundo transitorio, lo voy a leer: las organizaciones deportivas que cumplen con lo establecido en el artículo transitorio precedente quedan habilitadas solo por el periodo de 5 años de la entrada en vigencia de esta ley para postular a la forma dispuesta en las bases de concurso del beneficio del Fondo Nacional del Fomento del Deporte y las donaciones con fines deportivos, establecidos en el artículo 41 y 62 y siguientes del título cuarto de la ley 19.712. Hago presente, como lo señaló hace un momento, presidente, que en aquella parte de hacer aplicable esta normativa al tema de las donaciones con fines deportivos, la Secretaría estima que podría haber algún problema de inadmisibilidad de la indicación por tema de referirse a recursos públicos. Dejamos esa prevención por la interpretación que puede hacer la mesa. Perfectamente. Se deja la prevención de la comisión, pero la interpretación se la deja entregada a la sala. A la sala, correcto. ¿Y se aprobaría 3-0 también? ¿Está de acuerdo, senador García? ¿3-0? Ya. Ah, y perdón, se entiende con lo que ha planteado el asesor de Cristian Águila, que se agregaría a este
a este artículo una frase al final que dice que los proyectos así financiados solamente podrán ser destinados al desarrollo institucional de su equipo profesional femenino, que es un tema que planteó el señor García, que quizás se colige naturalmente en la lectura del artículo primero transitoria, pero es mejor reafirmarlo en esta disposición. Bien, ¿habría acuerdo en ello? Aprobado. No hay Yo creo. cómo para seguir funcionando. Claro. Bien, ¿estaría despachado el proyecto, por lo menos de esta comisión? Ley Olivera García. Rivera, sí. Y Águila, por favor, los méritos que le correspondan. Bien, diputada, la felicitamos y estaría despachado el proyecto. Pide la palabra. Pide la palabra, le damos la palabra. Sí, por favor, muchas gracias. Agradecer a la comisión nuevamente, a usted, presidente, por de verdad llevar este tema ahí a discusión, al debate. Yo creo que fue muy bueno. Siempre el Senado poniendo mejor a los proyectos, yo eso lo valoro muchísimo. Ayer conversaba con las representantes de ANJU y están de verdad todas están todas conectadas, de hecho ahora a la comisión, esperando ver este resultado, así que muy agradecidas. Creo que los cambios que se le han hecho a este proyecto son valorables, son muy buenos, porque lo que dijimos la semana pasada es que este proyecto lo que busca, si bien es que se cumpla con una obligación que hoy día lamentablemente no se cumple, pero además entendiendo que hay clubes que son los de planillas más pequeñas, como se dice en la jerga futbolística, sabemos que para ello no es llegar y contratar un plantel completo de la noche a la mañana, y por lo tanto valoramos mucho también la progresividad que tiene este proyecto, tomando muy en consideración también lo que mencionaba el senador Montes, a quien aprovecho de felicitar por su nombramiento como ministro de Vivienda, desearle el mayor de los éxitos. Lo vamos a estar molestando por ahí una vez que asuma, así que, pero desearle mucho éxito y agradecerle también al Ministerio del Deporte por involucrarse en este proyecto. Creemos que era muy necesario, y nuevamente a usted, presidente, senador Quintana, y a la senadora Proboste con especial cariño también, porque es la única mujer que está dentro de esta comisión. Así que muchísimas gracias, y por supuesto que hoy día es una gran noticia para el fútbol femenino y para las mujeres deportistas del fútbol de nuestro país. Bien, gracias, diputada, por sus palabras y compartimos el sentido de ellas. No tenemos invitados hoy, ¿no es cierto, señor secretario? Y por lo tanto vamos a dejar hasta aquí nomás la sesión. Por haber cumplido el objeto de la sesión, se levanta.